Le estamos dando una cordial bienvenida a su canal cristiano Geopolítica Profética. Que el Señor me los bendiga a todos. Vamos a tener una respuesta al profesor Cristian Blanco, el cual hace algunos días atrás subió a la red social en su canal Metanoia un tema relacionado con Marcos capítulo 2 verso 27 acerca de la respuesta que le da Jesús a los judíos cuando estaban señalando que los discípulos de Jesús, según ellos, según sus conceptos errados acerca de la observancia del sábado, que los discípulos de Jesús estaban violando el sábado al pasar por el campo y recoger espigas y trillarla en la mano para saciar la necesidad que tenían en ese momento de hambre. Entonces, vamos a analizar este punto donde el profesor Cristian Blanco dice haber descubierto nuevos argumentos que según él son catastróficos para los que creemos en la vigencia de los 10 mandamientos y especialmente en observancia del Shabbat, el sábado que fue dado por Dios en la creación para el ser humano. Vamos a ver cuáles son esos argumentos. Entonces, mis hermanos, aunque tenemos una serie acerca de las profecías con relación a los acontecimientos del Medio Oriente, vamos a hacer este video respuesta al profesor Cristian Blanco porque nos vemos en la necesidad de salir en defensa de la fe nuevamente. Cada día se multiplican más aquellos que están atacando la ley de Dios y especialmente el sábado. Bueno, ya esto es profético. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 12 verso 17 que en los últimos días que Satanás bajo la figura del dragón atacaría al remanente, especialmente al remanente, que están identificados como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, los mandamientos de Dios y especialmente el sábado, proféticamente sabemos como adventistas del séptimo día que sería el objeto especial del ataque de Satanás en estos últimos días, y el profesor Cristian Blanco junto con otros más, muchos otros más que se están multiplicando en las redes sociales, están cumpliendo profecía, lamentablemente cumpliéndola del lado del maligno, del lado del mal. Así que, mis hermanos, sin más preámbulo, entonces vamos a pasar a ver los comentarios que tiene el profesor Cristian Blanco acerca de este nuevo descubrimiento, según él, en Marcos 2:27, donde supuestamente él pretende ahí probar que ya el sábado no estaba en vigencia, puesto que según él, Jesús quiso decir en ese texto que el sábado era única y exclusivamente para los judíos. Bueno, esto es cosa hartamente trillada, sin embargo es necesario repasarlo de nuevo y hacer frente a estos engaños, a estas argucias del enemigo, para de esa forma entonces poder esclarecer las dudas y de esa manera salvar a muchas almas que hoy están en el valle de la indecisión. Nos toca a nosotros esa responsabilidad. Pero antes del vídeo, mis hermanos, quiero que le des un like a este vídeo, que te suscribas si no estás suscrito, también que compartas el vídeo con otras personas para que llegue a un gran número de almas, y también puedes hacer tus comentarios libremente. Aquí en este canal no quitamos o borramos los comentarios, sino que libremente tú puedes opinar y en la medida de lo posible nosotros vamos a dar respuesta. Es importante indicar, mis hermanos, antes de iniciar nuestro análisis, que aquí estamos para defender la fe, no solamente para
comentar los acontecimientos proféticos y llevar adelante el mensaje triple angélico, el evangelio eterno que tiene que ser predicado a toda tribu, pueblo y lengua, sino que también en ocasiones tendremos que tocar temas doctrinales o diversos temas que son necesarios para el crecimiento espiritual y para sacar de la duda a muchos que son débiles en la fe. Es importante, mis hermanos, señalar lo siguiente, que el deber bíblico de defender la verdad es algo muy importante, ya que la Escritura no nos llama a evitar temas difíciles, y esto quiero que quede bien claro, sino a dar defensa de nuestra fe. Así como lo dice el Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, que el apóstol Pedro señala que está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5 dice lo siguiente: destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, no se evita la confusión ocultando el error, sino explicándolo con la verdad. Muchos adventistas se confunden cuando se exponen por primera vez a ataques contra el sábado. Y podemos decir nosotros acá también que no solamente contra el sábado, sino también contra otras doctrinas. No porque el argumento del contrario sea fuerte, sino porque nadie los preparó para responderlo. Y nosotros podríamos hacernos una pregunta: ¿cómo podremos dar defensa si nunca nos exponemos a los argumentos del error? Mis hermanos y mis amigos, nosotros tenemos un deber, tenemos una comisión de parte de Dios de salir en defensa de la verdad, de defender la fe y responder a cada ataque, a cada argumentación del enemigo que va contra la verdad. No podemos ocupar el lugar de meros y no podemos tampoco, por lo tanto, ser neutrales, sino que tenemos que salir en auxilio de la verdad, porque para esto nos ha llamado Dios también. Entonces, mis hermanos, vamos a ver el extracto del vídeo del profesor Cristian Blanco, donde él directamente hace un comentario acerca de Marcos capítulo 2 verso 27, y vamos a ver las bases, los fundamentos que él utiliza, los argumentos que él tiene para supuestamente demostrar que Jesús en Marcos capítulo 2 verso 27 se estaba refiriendo a los judíos. O sea, esa expresión, el sábado fue hecho por causa del hombre, según el profesor Cristian Blanco, Jesús lo que quiso decir fue que el sábado fue hecho por causa del judío. Cosa bastante absurda, pero vamos a ver cuáles son sus argumentos y luego vamos a ir rebatiendo punto por punto lo que él presenta. Aunque no vamos a tocar todo el vídeo, porque realmente, mis hermanos, sería llover sobre mojado, sino que vamos a referirnos a los puntos principales donde él en su exposición pretende hacer decir a la Escritura, decir a Jesús lo que el Señor Jesús nunca dijo ni nunca enseñó acerca del Shabbat o acerca de la observancia del sábado. Así que veamos el video. En esta mañana, que no es muy común, voy a tratar un tema sumamente importante y presentarles algo nuevo, porque siempre hay algo nuevo, un poco distinto de lo normal, de algo que noté en Marcos 2:27, que seguramente le volará la cabeza a los sabatistas, incluyendo en esto tanto adventistas del séptimo día como raíces hebreas, que creen prácticamente en lo mismo. Hay una declaración de alguien con relación al texto de Marcos, capítulo 2, versículo 27, que es muy conocido, que ustedes han escuchado, que dice: también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho y no el hombre por causa del sábado.
indicando que el sábado es para toda la humanidad. Pero este personaje me presentó el texto en la traducción del texto hebreo, el cual dice que el sábado fue hecho por causa de Adán, porque en la parte amarilla que yo les presento ahí, en la parte izquierda, se encuentra el artículo en color rojo, pero luego se encuentra el término Adam, que podría ser la traducción de anthropos en griego, que viene siendo hombre. Entonces, esta persona me dijo, profesor Cristian, aquí en Marcos 2:27, en la traducción de las Biblias del griego al hebreo, indican que el término ahí es Adán. Por tanto, si está diciendo que el sábado fue dado o hecho para Adán, entonces es claro que el sábado se está refiriendo al génesis de la creación cuando se le entregó a Adán, y este sería el texto prueba que indicaría que el sábado fue dado a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. ¿Es esto posible? ¿Será así? Y si es así, entonces, ¿qué posibilidades nosotros tendríamos para indicar que el sábado es únicamente para Israel? Si este texto en Marcos 2:27, en el texto hebreo, indicaría que el sábado del séptimo día se dio inicialmente y originalmente para Adán, y este sería el texto prueba que mostraría que a Adán Dios le ordenó que guardase el Shabbat, ¿sería posible? Hoy vamos a explicar que realmente no es posible. ¿Y cómo sería eso? Si el texto hebreo está avalando nuestra posición, si ustedes quieren saberlo, les invito a que vean este video de principio a fin y no se pierdan ni un solo instante, porque estará sumamente emocionante, especialmente porque hoy les traigo una información bomba que antes yo no sabía y que seguramente a ustedes les va a interesar muchísimo saberlo para poder refutar este argumento de Marcos 2:27. Entonces debemos de entender el contexto histórico-cultural. Bien, partiendo de eso vamos a avanzar. Es cierto que en el texto, en la traducción del griego al hebreo de algunas Biblias del Nuevo Testamento hebraicas o hebreas, el término utilizado para anthropos es Adán. Pero si nosotros nos vamos a la historia del segundo templo del judaísmo, vamos a entender mejor estos asuntos. Por ejemplo, en el Talmud Babli, Yevamot, en su sección 61a, dice, Aten Kerujin Adán, vosotros israelitas, dice, sois llamados Adán. Pero las naciones del mundo no son llamadas Adán. Eso dice el Talmud Babli. Este principio rabínico delimita que Adán, hombre, se refiere a Israel, excluyendo a los gentiles. Es un patrón lingüístico recurrente en la literatura judía antigua, según el ejemplo de Levítico Rabán 19:4, del Mequilat de Rabí Ismael Beshalá 14. Entonces, es común, es parte de un modismo, es un hebraísmo cultural que cuando un israelita se refiere a Adán, se está refiriendo a un israelita, no a toda la humanidad, no a todas las naciones. ¿Ok? Entonces, otro dicho común en tiempos de Jesucristo tiene que ver con esto. La frase, el sábado fue hecho por causa del hombre, no es común de Jesús. Por ejemplo, en el Talmud Sanedrín 56b, en el texto dice, el Shabbat es una excepción, como dijo Dios. El Shabbat fue dado para vuestro beneficio, no vosotros para el Shabbat. Esto no fue una ocurrencia de Jesús. Es algo que ya era común en la época en que Cristo había dicho su frase para los judíos. La frase, el sábado fue hecho por causa de ustedes, se está refiriendo a Israel, no se está refiriendo a todas las naciones. Y tanto el Talmud, cuando lo afirma, no está pensando que se está refiriendo exclusivamente a toda la humanidad. Se está refiriendo a ustedes como a la nación de Israel, al cual sí le fue entregado el Shabbat. De manera que si Adán se entendía en aquel tiempo, de acuerdo a la tradición judía de su tiempo, en el Talmud Babli, que Adán no se refiere a toda la humanidad, sino que Adán, el término utilizado como Adán, se está refiriendo a los judíos, a los israelitas que dicen que son llamados así, pero no al mundo, que no son llamados Adán, según ellos, pues.
porque estamos hablando del contexto histórico. Entonces, cuando ustedes encuentran el dicho que dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, ustedes pueden darse cuenta que Jesús, ni los escritores del Talmud que dijeron la frase antes de Jesús, están pensando de que el Shabbat realmente es para toda la humanidad. El Shabbat realmente no es para toda la humanidad. Como ustedes han podido apreciar, mis hermanos y mis amigos, el profesor Cristian Blanco pretende ahora interpretar Marcos capítulo 2, verso 27, partiendo del contexto cultural. Y de esa forma, entonces, él pretende demostrar que Jesús, cuando dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, lo que eso significaba era que nuestro Señor dijo que el sábado fue hecho por causa del judío y no el judío por causa del sábado. Esto realmente nos asombra, mis hermanos, la forma tan falaz y verdaderamente tan infantil, vamos a decirlo de esa forma. ¿Cómo es posible que un teólogo supuestamente, ¿verdad?, un profesor de esta categoría, donde tenemos entendido que es maestro de griego, cómo es posible que vaya a utilizar estos argumentos tan débiles y tan falaces para sustentar una posición que no tiene defensa, una posición equivocada de los protestantes que rechazan el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que no tiene un fundamento? Entonces acuden a este tipo de argucias tan débiles para tratar de sustentar su posición, y más bien con esto lo que hacen es hundirse más, quedar más en evidencia en su defensa del error. Él dice, entonces, como ustedes lo habrán escuchado, y vamos a hacer un análisis aquí de las fuentes que él cita, porque él señala que en los días de Jesús, la palabra griega que en el original, que traducimos en el español como hombre, en Marcos 2:27, esa palabra griega antropos, que se traduce como hombre, él dice, utilizando fuentes extrabíblicas. Cuando me refiero a fuente extrabíblica, me refiero al Talmud y a otras fuentes más, de que en el contexto cultural que había en los días de Jesús, la palabra antropos se entendía en el ambiente judío como, no como hombre en el sentido del género humano o de la humanidad, sino que antropos se entendía como judío. Y muy especialmente en este caso, cuando Jesús está refutando la posición de esos fariseos que habían señalado que sus discípulos estaban violando el sábado porque recogían espiga en el día de reposo para saciar el hambre. Pero Jesús les muestra que ellos estaban equivocados, que el concepto que ellos tenían de guardar el sábado, de cuáles eran las normas para guardar el sábado, era equivocado. Eso era lo que Jesús pretendía demostrarle a este grupo de judíos, de que su interpretación de cómo se debía guardar el sábado era incorrecta, y que por lo tanto la acusación que le hacían a ellos, a los discípulos de Jesús, era una acusación sin fundamento bíblico, sin fundamento escritural. Y ahora Jesús, al final de su argumentación, señala que el sábado fue hecho para beneficio del hombre o del ser humano, y no el ser humano para beneficio del sábado. Pero vemos aquí ahora el profesor Cristian Blanco utilizando fuentes extra bíblicas y extemporáneas también. Ahora él pretende decir que lo que Jesús expresó ahí era que
el sábado fue hecho para los judíos y no los judíos para el sábado. Qué cosa más disparatada, podemos decir. Y mire usted la fuente que él utiliza. Y vamos a ir al punto, porque no vamos a entretenernos en los tantos comentarios y argumentos repetitivos que él presentó, sino que vamos a ir al punto. Él cita, por ejemplo, y vamos a ver aquí, del Yevamot 61a, que es una fuente talmúdica. ¿Qué dice exactamente Yevamot 61a? Que es una fuente talmúdica, Talmud Baalí. Aten Kruin Adán. Vosotros, Israel, sois llamado Adán. Eso dice esa fuente talmúdica. Las naciones del mundo no son llamadas Adán. Yevamot 61a. Esto es una interpretación rabínica halágica, o sea, legal, usada para justificar distinciones entre judíos y gentiles en temas de pureza, matrimonio y ley ritual. No es una afirmación teológica universal, ni bíblica, ni del tiempo de Jesús, y eso es importante tenerlo en cuenta. Esta escritura, esta fuente que cita el profesor Cristian Blanco, es una fuente extrabíblica, ya que él no puede probar con la Biblia, y solamente con la Biblia, su tesis. No la puede probar. No puede probar que Jesús dijo allí que el sábado fue hecho para el judío. Más bien es todo lo contrario. La Biblia prueba, y podemos probar con la Biblia y solamente la Biblia, que Jesús quiso decir ahí que el sábado fue hecho para el ser humano o la humanidad en general, allá en el jardín del Edén, cuando Dios crió todas las cosas y reposó en el séptimo día. Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3. Muy bien, sigamos leyendo. ¿Cuándo fue redactado Yevamot 61a? Este famoso escrito que supuesto como prueba que saca acá el profesor Cristian. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue redactado esto? El Talmud Baalí fue completado entre los siglos V y VI después de Cristo, es decir, 400 o 500 años después de Jesús. Muchas de sus ideas reflejan teología rabínica desarrollada tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y la separación del cristianismo para distinguir al pueblo judío de las naciones Goyim, como llaman los judíos, ¿verdad?, a los gentiles, a las demás naciones que no son judías. En la interpretación legal, reforzar la identidad nacional y espiritual tras el exilio y persecuciones, limitar ciertas leyes o privilegios a los judíos dentro del sistema halágico, o sea, el sistema legal judío. Por lo tanto, y quiero que presten atención aquí, mis hermanos y mis amigos, no puede usarse como evidencia del pensamiento judío en el siglo I. Por lo tanto, esta fuente que presenta el profesor Cristian Blanco es extemporánea. No puede utilizarla para tratar de probar que ese era el pensamiento del pueblo judío y de Jesús en el siglo I. Esta fuente fue siglos después establecida. Esto es posterior, muchísimos años posterior a Jesús, y que estos conceptos de exclusividad de los judíos con relación a los gentiles, a las demás naciones, empezó a establecerse después de la destrucción del segundo templo, o sea, el templo que destruyeron los romanos en el año 70 y después del exilio del pueblo judío. Así que en esto el profesor Cristian Blanco no es honesto, o es honesto o lamentablemente ignora la fuente que él está citando. Y vamos a ser claros y directos en esto, hermanos, mis amigos. Pero veamos un poco más, veamos un poco más.
Él también cita de Levítico Rabá 19:4. ¿Qué es esto? ¿Qué es Levítico Rabá 19:4? Para supuestamente probar que Marcos 2:27 se refiere es a los judíos y no a toda la humanidad. Dice que es una obra midrásica, posbíblica, escrita entre los siglos V y VI después de Cristo en Palestina, o sea, allá en las tierras de lo que hoy es Israel. Su afirmación de que solo Israel es llamado Adán no tiene base en el texto bíblico, sino en una teología nacionalista desarrollada tras la crisis del judaísmo post-templo después del año 70, y es lo que acabamos de decir anteriormente, después que el templo fue destruido por los romanos en el año 70. Fue que se desarrolló esa declaración de que solamente los judíos son Adán y no toda la humanidad. La Biblia enseña que Adán es un término universal que representa a toda la humanidad de la creación. ¿Y por qué, mis hermanos, abundamos en este comentario? Porque el profesor Cristian, como ustedes lo escucharon en el vídeo, él dice que antropos, ese término griego que significa humanidad o ser humano, ahora según él, esto solamente se va a referir a los judíos porque la palabra antropos es equivalente a la palabra hebrea Adán. Adán. Entonces, el profesor Cristian Blanco, haciendo uso del Talmud y de fuentes extrabíblicas que no eran de los tiempos de Jesús, sino fue posterior a los días de Jesús, muy posterior a los días de Jesús. Ahora él dice que el término antropos, o sea, Adán en hebreo, se aplicaba únicamente a los judíos y no a toda la humanidad, porque en estas fuentes rabínicas, como es el Talmud, por ejemplo, y aquí en Levítico Rabá, y otras más que vamos a citar, se señala que el término Adán es exclusivo de los judíos y no de toda la humanidad. Pero el hecho, mis hermanos, de que en estas fuentes extrabíblicas como el Talmud y otros escritos más, escritos rabínicos que fueron después del año 70, cuando el templo fue destruido, el hecho de que ahora los judíos digan o los rabinos señalen a través de los escritos que el término Adán o antropos, en este caso, ¿verdad?, en griego, solamente se aplique a los judíos, esto no significa que esto tenga un valor desde el punto de vista inspirado o escritural por parte de Dios, ya que, como hemos dicho, mis hermanos, esta exclusividad de que Adán solamente se aplica, el término Adán solamente se aplica a los judíos, es un desarrollo que se dio en la teología y el pensamiento judío después del año 70, inclusive siglos después del año 70, y que en los días de Jesús esto era ajeno al pensamiento judío. Por lo tanto, Jesús no pudo ver citado, ni pudo haber aludido a estos escritos, puesto que eran extemporáneos. Estos escritos están fuera del tiempo de Jesús. Se dieron muchos años después, siglos después inclusive. Sigamos adelante entonces, mis hermanos. Vamos a ver otro escrito. ¿Qué es el Mequitá de Rabí Ishmael? Que también nos cita el profesor Cristian Blanco en el vídeo, y ustedes lo acaban de ver, mis hermanos. Si quieren pueden echar la cinta hacia atrás, o sea, pueden tirar el vídeo hacia atrás y podrán ver, mis hermanos, que él también cita esta fuente. Vamos a ver qué es esta fuente rabínica. El Mequiltá, medida o norma, se refiere a una colección de interpretaciones legales, alajá, sobre el libro del Éxodo. Fue redactado por seguidores
del rabí Ishmael ben Elisha, un tanaíta del siglo II después de Cristo, contemporáneo de Rabí Akiva. La Mequiptá analiza legal y étnicamente textos de Éxodo, desde Éxodo 12 hasta Éxodo 23, incluyendo eventos como la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la entrega de la ley. Bechalá, la sección de Bechalá 14 se refiere a Éxodo 14, el cruce del Mar Rojo en este pasaje. Algunos rabinos usan expresiones nacionalistas o exclusivistas y es donde algunos extraen ideas como la que cita el profesor Cristian Blanco ahí en el vídeo, y lo vamos a leer. Extraen ideas como, ¿qué idea? Los gentiles no son llamados a Adán, o Dios solo redimió a quienes son verdaderamente humanos, o sea, a los israelitas. La exclusividad fue una idea desarrollada, volvemos y repetimos, mucho tiempo después de los días de Jesús. Estas ideas no provienen de la Tanaj, o sea, de la Biblia hebrea, o sea, de lo que llamamos Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquía, sino de una reinterpretación rabínica que busca afirmar la exclusividad del pueblo judío tras la diáspora y la destrucción del templo en el año 70. Y como ustedes, mis hermanos, están apreciando, estamos aquí refutando punto por punto de las fuentes que el profesor Cristian Blanco cita para supuestamente probar que el término Adán o antropo de Marcos capítulo 2 verso 27 se refieren exclusivamente a los judíos y no a la humanidad entera. Cosa totalmente fuera de lugar, algo que esto deja mucho que desear de una persona supuestamente versada como es el profesor Cristian Blanco. Podemos esperar otro tipo de argumentos, pero esto realmente, mis hermanos, es vergonzoso, sinceramente. Ahora, veamos más adelante. Dice, ¿qué creían los judíos en tiempo de Jesús? O sea, en el siglo I. ¿Qué creían los judíos en los tiempos de Jesús? El judaísmo del segundo templo, siglo V antes de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido, ¿verdad?, no enseñaba que el término Adán era exclusivo para los judíos. Esta fue una enseñanza posterior a la diáspora de los judíos luego de la destrucción del segundo templo por los romanos. Es lo que venimos afirmando, mis hermanos. Pruebas de pensamiento universal sobre el término Adán en este tiempo. Vamos a ver, mis hermanos, ahora vamos a ver las pruebas de que el término Adán o antropos en el caso de Marcos capítulo 2 verso 27 tiene un significado universal que señala a toda la humanidad, a todo el género humano, a todo el ser humano, hombre y mujer, todo el ser humano, y no exclusivamente a un grupo étnico como son los judíos. Veamos, la Biblia hebrea, o sea, la Tanaj, base teológica de Jesús y los judíos del siglo I, usa a Adán para referirse a toda la humanidad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, mis hermanos, verso 27, y Génesis capítulo 5, verso del 1 al 2, están íntimamente ligados y lo vamos a ver más adelante. Y se refiere a que el término Adán es para el género humano, o sea, para toda la humanidad, y no para una etnia o un grupo étnico, o los judíos mucho menos. Veamos, también en Salmos 8:4 y en Isaías 45:12. Ahí en esos textos, que ustedes lo pueden buscar, pero vamos a comentar lo más importante inmediatamente. Y veremos, mis hermanos, cómo esto se refiere, estos textos bíblicos, que son bíblicos, no son de el Talmud ni de fuentes rabínicas que no tienen que ver nada con la inspiración sagrada de las Escrituras. Notamos que siempre aquí en los textos que hemos mencionado, tanto de Génesis
capítulo 1, verso 27, como Génesis capítulo 5, verso del 1 al 2, se están refiriendo a la humanidad entera, así mismo como Salmos 8:4 e Isaías 45:12. Pero entonces, ¿qué sucede? Mis hermanos, los rollos del Mar Muerto de Qumran, esos rollos que fueron descubiertos por allá a mediados o principios del siglo XX, encontramos, mis hermanos, que estos escritos por judíos antes de Jesús muestran una comunidad exclusivista, pero nunca afirman que solo Israel es llamado Adán. En ninguno de estos escritos que se encontraron en las cuevas del Qumran, allá, mis hermanos, en esa región, donde estos escritos fueron establecidos antes de que Jesús viniese a este mundo, que Jesús se encarnara en María y predicara el Evangelio. Estos rollos del Mar Muerto bien reflejaban claramente de que había una comunidad judía donde se presentaba el exclusivismo. Ellos se creían que eran exclusivos, que eran el pueblo escogido de Dios y que pues los gentiles eran unos perrillos. Sin embargo, nunca usted va a encontrar en esas fuentes, ni en ninguna otras fuentes contemporáneas de los días de Jesús, expresiones como que el término Adán era exclusivamente aplicado a los judíos, sino que el término Adán era aplicado a el ser humano, a la humanidad entera, o también en el caso del nombre propio del primer ser humano, Adán. La literatura apocalíptica judía, otra fuente, mi hermano, como Enoc, primera de Enoc o cuarta de Esdras, incluye referencia a las naciones gentiles como hombres, o sea, como Adán, como hombres. Y estas son fuentes extrabíblicas, rabínicas de aquellos tiempos. Porque pues si el profesor Cristian estaba citando fuentes extrabíblicas, pues nosotros también vamos acá a citar pruebas extrabíblicas para demostrar lo contrario. Y en este caso nosotros sí estamos mostrando fuentes extrabíblicas que son válidas y que son contemporáneas, conocidas en los días de Jesús. No fuentes que fueron posteriores y que estaban ajenas al pensamiento judío, que fueron escritas y concebidas muy posteriormente a los días de Jesús y del pueblo judío de los días de Jesús, como hace el profesor Cristian Blanco equivocadamente. Filón de Alejandría, judío helenista contemporáneo de Jesús, usa el término griego antropos, o sea, Adán, para hablar del hombre en sentido universal, incluyendo a todos. Otra fuente, mis hermanos, extrabíblica, dentro de esta discusión o esta consideración que estamos haciendo, que presentan el ambiente cultural, ya que el profesor Cristian hace tanto énfasis en este vídeo sobre la validez del contexto cultural, pues aquí le estamos dando también argumentos del contexto cultural. Y resulta que las fuentes que tenemos aquí, que sí eran contemporáneas de los días de Jesús, que sí eran válidas para los días de Jesús y que eran parte del pensamiento judío de los días de Jesús, estas fuentes que acabamos de señalar aquí indican claramente que para esos días, los días de Jesús, el término antropos en griego y Adán en hebreo no señalaban exclusivamente en el pensamiento judío a el pueblo de Israel o el pueblo judío, sino que ese término antropos y Adán indicaba claramente que se refería a toda la humanidad, al género humano. Por lo tanto, cuando Jesús le dijo a los judíos que el sábado fue hecho por causa del ser humano y no del ser humano por causa del sábado, o el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, Jesús claramente, de acuerdo al contexto cultural y que hemos señalado aquí las fuentes, se estaba refiriendo a toda la humanidad,
a todo el ser humano. El sábado fue hecho para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque fue creado allá, en Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3, donde no había un solo judío en ese tiempo, mis hermanos, sino que era el género humano representado por Adán y por Eva. Sigamos adelante entonces acá en nuestra exposición. La universalidad del término Adán, antropos, o sea, hombre, ¿verdad? Adán en hebreo, antropos en griego y hombre en castellano. Según Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Entonces, de acuerdo al pensamiento del profesor Cristian, aquí tendríamos que interpretar lo siguiente. Y crió Dios al judío a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Totalmente absurdo, ¿no es cierto? Aquí se habla del término Adán, porque está en el hebreo, ¿verdad? La Biblia hebrea dice, y crió Dios al Adán, o sea, al hombre, a su imagen, o sea, antropos en griego. A imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Génesis capítulo 5, verso del 1 al 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. De Adán. El día en que crió Dios al hombre, o sea, a Adán, si lo vemos en hebreo, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos judíos. Eso es lo que dice ahí. Y llamó al nombre de ellos judíos. No, llamó al nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. O sea, lo llamó Adán, que en castellano es, en buen español es ser humano, humanidad, género humano, ser humano, hombre, que abarca tanto al varón y a la hembra. Ser humano, género humano, gentes. Entonces dice, y los llamó Adán. No dice que les llamó judío. No existía un solo judío en ese tiempo, mis hermanos. Salmos capítulo 8, verso del 4 al 5 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Nuevamente, mis hermanos, la palabra hombre, si vamos al original hebreo, vamos a encontrar que en ese salmo es Adán. Y está hablando de que el ser humano, o sea, él fue hecho menor que los ángeles. ¿O es que está hablando de los judíos que fueron hechos menor que los ángeles? Es totalmente, mis hermanos, incoherente en una interpretación como esta. Se refiere aquí es al ser humano que fue hecho un poco menor que los ángeles, al hombre, al género humano, a las gentes. Así que notamos que la palabra de Dios nos respalda en la manera como Jesús expresó realmente el hecho de que el sábado fue hecho para el ser humano y no para el judío. Ahora, veamos un poco más. En Mateo 19:5 dice lo siguiente acerca de Jesús. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si seguimos el pensamiento y la teoría del profesor Cristian Blanco, aquí tendríamos que entender entonces que por lo tanto Adán o el hombre, ¿verdad? Pero según él dice que es el judío, tendríamos que entenderlo así. Por tanto, el judío dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Absurdo totalmente. Absurdo totalmente. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el judío. No solamente de pan vivirá el hombre, dice aquí. Antropos. Antropos, que también se traduce como Adán en hebreo. No solamente de pan vivirá
el hombre, el ser humano, el ser humano. Juan 1:9, la luz verdadera que alumbra a todo judío. Si lo leemos de la manera como el profesor propone. Pero no es eso lo que quiso decir Jesús aquí. Y la audiencia que tenía Jesús aquí era una audiencia judía. Porque ahora el profesor dice que como Jesús en Marcos 2:27 tenía una audiencia judía, farisaica, entonces se estaba refiriendo a los judíos. Si nosotros aplicamos ese principio, entonces estos textos que hemos citado de Mateo 19:5, Marcos 4:4 y Juan 1:9, también entonces su audiencia eran judíos. Y entonces tendríamos que decir que Jesús está diciendo que la luz verdadera que alumbra a todos los judíos, o que no solamente del pan vivirá el judío, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Óigame, qué manera más torcida de interpretar las escrituras. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice que por un judío, mis hermanos. Y ustedes conocen, los que están familiarizados con la escritura conocen el resto de la cita. Cómo el pecado pasó a todos los hombres, no solamente a los judíos. Mis hermanos, entonces, la audiencia a la cual Jesús les estaba hablando eran judíos, eran israelitas. Pero todos estos textos que hemos citado aquí son claramente señalados que se están refiriendo al ser humano, que se están refiriendo a los seres humanos o al género humano en general, y no nada más a un grupo étnico, en el caso de los judíos. Pero el apóstol Pedro también dice lo siguiente, 1 Pedro capítulo 1 verso 24, citando Isaías 46. Él dice lo siguiente, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, antropos o Adán, como flor de la hierba. ¿Se refiere esto solamente a los judíos o a los seres humanos en general? Saquen sus propias conclusiones, mis hermanos. También el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 45 al 47 dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, ¿verdad? Dice hombre Adán, antropos. Porque aquí se está refiriendo ya al primer hombre, al primer ser humano, en este caso Adán, que es el representante de la raza humana, de la humanidad. El postrer Adán, espíritu vivificante, o sea, Jesucristo, ¿no? El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Refiriéndose tanto a ese primer hombre, Adán, ese primer ser humano, Adán, y luego al ser humano llamado Jesucristo, hombre. El segundo Adán, por el cual tenemos la salvación. Es del cielo, el otro era terrenal, de la tierra. Tanto el primer Adán como el postrer Adán, o sea, Cristo, representan toda la humanidad, no solo a Israel. Claro que sí. Porque cuando el primer Adán cayó, toda la humanidad, no solamente los israelitas, los judíos, sino también los gentiles, todas las naciones del mundo, cayeron de su estatus de inocencia a un estatus de pecado y de enemistad con Dios, y por lo tanto todos sufren la muerte. Pero ahora, al venir Jesucristo, el segundo Adán, Jesucristo hombre, ahora por su rescate en la cruz del Calvario, su sacrificio en la cruz del Calvario, nos salva de la muerte y del pecado, y podemos reconciliarnos con Dios. Esto es para toda la humanidad, no exclusivamente para los judíos, que eso quede bien claro y bien establecido. Ahora veamos el origen y la razón de la existencia del sábado. Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Y vamos a leer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Note usted, mi hermano, que el mandamiento hace alusión al Génesis. A Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Cuando Jesús en Marcos 2:27 indicó que el sábado fue hecho para beneficiar al hombre, es porque cuando vemos a través de las Sagradas Escrituras que el sábado fue hecho o fue creado en Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3, ese sábado, ese día de reposo traía una bendición o traía un beneficio para la raza humana o para el ser humano. Y lo podemos leer en Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3. Nuevamente vemos aquí la ilustración. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Note usted, mi hermano, que la creación del sábado está estrechamente ligada a la creación del hombre. Porque cuando Dios crea el sábado, anteriormente, mis hermanos, inmediatamente lo que está anterior de la creación del sábado es la creación del hombre. En Génesis capítulo 1, verso 27 al 31, y a continuación viene Génesis 2, del 1 al 2, la creación del sábado. Nosotros vemos entonces aquí que tanto la creación del hombre en Génesis capítulo 1, verso 27 al 31 está íntimamente ligada y relacionada, esta creación del hombre, con la creación del Shabbat o del sábado, porque inmediatamente después de la creación del hombre lo que viene es la creación del sábado. Entonces, mis hermanos, esto indica claramente que cuando Jesús estaba diciendo que el sábado fue hecho para beneficio de la humanidad, se estaba refiriendo a este evento, tanto de la creación del hombre en Génesis como la inmediata creación del sábado. Pregunta, ¿será que Dios estaba cansado? ¿Que necesitaba de un reposo? ¿Estaba agotado de haber criado en 6 días? Mis hermanos, la palabra de Dios dice que Dios es Dios y Él no se agota, no se cansa. Y entonces, ¿para qué hizo el sábado? Pues Jesús nos da la respuesta. Dice que fue hecho para beneficio del hombre y no el hombre para beneficio del sábado. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado primero y después se creó el sábado para bendición del hombre. Porque una de las características de ese sábado, mi hermano, ahí en Génesis 2, versículo 1 al 3, es que Dios bendijo. O sea, alguien tenía que ser receptor de esa bendición. ¿Quién iba a ser el receptor de esa bendición, de ese beneficio, sino el ser humano, que fue creado inmediatamente después? Y que Jesús en Marcos 2, versículo 27, dice que el sábado fue creado, fue hecho para beneficiar al hombre, al ser humano. Mis hermanos y mis amigos, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Esperamos que con esta aclaración, con esta respuesta que le hemos dado a este profesor, tú puedas salir de tus dudas. Recuerda que el conflicto final en el cual ya estamos abocados es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Ese será el conflicto final. Ese será el punto central donde la humanidad se va a definir. Y todos los acontecimientos proféticos nos están indicando que el fin está cerca, mis hermanos y mis amigos. Esto no es un asunto baladí, no es un asunto sencillo, no es un asunto de poca monta, mi hermano que me escuchas. Esto es un asunto de vida o muerte.
porque los justos heredarán la tierra. Y Jesús justifica gratuitamente a todo pecador que se acerca a Él en arrepentimiento. Pero una vez justificado, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en el corazón del hombre, donde el hombre empieza a mostrar los frutos de la obediencia a los mandamientos de Dios. El hombre que ha nacido de nuevo, el ser humano, el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, el ser humano que se ha acercado a Cristo y ha sido lavado por su sangre, va a ser obediente a todos los mandamientos de Dios, porque son los frutos de su salvación. Son los frutos de su salvación. Mis hermanos, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, es mi deseo y es mi oración. Amén.